Mi nombre es Catherine Cepeda, yo voy a ser su profesora de medicina nuclear. Soy tecnólogo médico de profesión. Actualmente me estoy desempeñando en el área de medicina nuclear, pero más específicamente de tomografía por emisión de positrones en escáner. Así que vamos a ver y tratar de pasar lo mejor posible esta asignatura que es bastante larga, ¿ya? Son hartas horas de teoría y espero que podamos hacerlo de la mejor manera para que lo entendamos, porque es un ramo relativamente complicado y distinto a lo que han visto hasta ahora. ¿Ya? Les voy a pedir que en su mayoría, los que puedan, yo sé que no es una obligación, pero en lo posible, que tengan sus cámaras prendidas para poder conversar con ustedes y además participar en clases, ¿ya? Necesito que pregunten todo lo que puedan, si algo no entienden, lo volvemos a repasar. Esto es súper distinto siendo formato online, ¿no es cierto?, a lo que generalmente uno está acostumbrado a que es lo presencial. Así que les pido que cooperen, que colaboren conmigo también, y todo lo que yo pueda responderles, lo voy a hacer. Si no lo sé, no les voy a mentir, lo buscaremos entre todos. Así que eso. Vamos a empezar entonces. Recording in progress. Perdón, no estaba grabando, pero ahora me puse a grabar la clase. La clase igual la sube, ¿cierto, profe? ¿Están en el aula ya? Ay. Está todo subido. Lo único que no está aún es algunas evaluaciones que no están configuradas y la planificación, porque la verdad es que hace muy poquito me dieron el horario recién de la clase, entonces como que no lograba ajustar bien. Aparte que como ustedes van a hacer unos talleres que son presenciales, hay que adaptarlos también y eso me imagino que va a cambiar también con el tiempo, ¿ya? Por lo pronto les aviso que la primera evaluación es la clase número 4, es un cuestionario que se hace en aula virtual, es personal y vale el 20%. ¿Ya? Esa es la primera evaluación para la que se tienen que preparar, que es ahora luego. ¿Sería para la próxima semana? ¿Es la clase? Para la clase del martes. ¿Ya? Yo tengo contempladas 5 evaluaciones durante las 9 o 8 semanas que son de asignatura, ¿ya? Y la última semana, que se trata del examen final de competencia, tengo entendido que eso es lo presencial. Todavía no tengo mucha claridad con ese horario, pero esos van a ser en talleres y son 2 evaluaciones más, ¿ya? Pero en la aula virtual son 5 evaluaciones. Profesora. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Yesenia. Bueno, disculpe, no entendí muy bien. O sea, ¿son 5 evaluaciones en total que serían con porcentaje? O sea, ¿serían sumativas esas? ¿O serían entre formativas Correcto. y sumativas 5? No, evaluaciones sumativas, yo les estoy hablando de 5. Ya. Que son entre las primeras 8 semanas de clase. Entiendo. O sea, si se dan cuenta, sería casi una evaluación por semana, ¿no es cierto? Claro. Y para la semana final, que es la semana de los exámenes finales de competencia, tengo entendido que son talleres y que son presenciales, ¿ya? Entiendo. Y ahí al parecer serían 2 evaluaciones más, o sea, serían 7. ¿Sí? Gracias, profesora. Lamentablemente esto va a ir modificando y va a ir cambiando en el tiempo, porque ustedes saben, con todo esto del COVID, se va a ir moviendo todo. Ya nos pasó ya el año pasado cuando se logró hacer talleres presenciales, que llegó una persona contagiada y se cancelaron todas las prácticas. Entonces es algo a lo que estamos sometidos en estos momentos, a que varíe o que cambie en el tiempo. Por eso no les aseguro nada. Lo ideal es lo que les estoy planteando. Pero la verdad es que no sabemos si vamos a llegar al final del semestre de esta manera. ¿Ya?
Así que les pido la máxima de comprensión con esto que es súper complejo. Así que tratemos de hacer lo mejor posible para que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, que es lo que más nos importa, que lo entiendan y que posterior lo puedan aplicar. Porque les aviso que en los exámenes finales se pregunta mucho de medicina nuclear. Así que bien atentos. Entonces, vamos a comenzar. Esta asignatura, ¿no es cierto?, va a tener como objetivo principal que ustedes como estudiantes puedan identificar cuál es el aporte real de la medicina nuclear. Uno escucha medicina nuclear y dice así como, ¿qué es eso? ¿De qué trata? ¿De que va de una bomba? ¿Es algo que explota? ¿Qué tiene que ver? Uno no lo entiende a simple vista lo que significa la palabra medicina nuclear, ¿ya? Lo que trata esta rama del diagnóstico, ¿no es cierto? Tanto en el área de la imaginología, que es la que nosotros estamos viendo, y cómo se relaciona con otras patologías. ¿Se escucha bien, no es cierto, chicos? Porque siento que como que no hay... Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Sí. Lo otro, yo hablo de repente un poquito rápido, vayan parándome si no se me entiende, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia real de esta asignatura? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué necesitamos evaluar cuando nos hacemos un examen de medicina nuclear? ¿Ya? Y necesitamos esta información que nos va a entregar estas imágenes de medicina nuclear de la forma de funcional que va a tener nuestro organismo, ¿ya? Entonces vamos a definir a la medicina nuclear como una técnica imaginológica que es única, es de un amplio espectro, ¿no es cierto?, de aplicación, y es un campo en el cual ustedes como técnicos en imaginología tienen que desenvolverse al revés y al derecho, porque se trabaja con isótopos radiactivos, ¿ya? Y ya la palabra es como que uno lo asusta, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Entonces, como objetivos generales, tenemos que identificar conceptos básicos relacionados a los procedimientos realizados en el área de la medicina nuclear, comprender estos procedimientos y cuál es la importancia, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de patologías, sobre todo oncológicas. Conocer y valorar el rol de ustedes como técnicos en imaginología, ¿no es cierto?, como un integrante que es activo, que está presente en todo momento y que sobre todo son los que más contacto con el paciente tienen, ¿ya? Y a la vez asumir éticamente todas las responsabilidades que implica y la confidencialidad que implica el desempeño en el área de medicina nuclear. Dentro del programa de asignatura tenemos 3 ítems, ¿no es cierto?, grandes, que uno es la introducción a la medicina nuclear, el siguiente son exámenes y procedimientos de medicina nuclear, y finalmente el apoyo técnico de ustedes en imaginología. Esto jamás se los voy a preguntar textual, es como para que sepan como lo histórico, ¿ya? Así que no digan, no, tanta letra que tiene la diapo de la profe, me voy a morir, no. Ya es algo genérico para que ustedes lo sepan, lo entiendan, de a dónde viene la medicina nuclear. ¿Alguien sabe qué se hace en la medicina nuclear? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Has escuchado el tipo de exámenes que se hace? ¿Para qué sirve? ¿Que al paciente se le pone lo radioactivo o no? Ya, muy bien. Yo estuve viendo un video ¿Ya? que decía que lo que en sí consistía la medicina nuclear era en preparar fármacos con sustancias reactivas para poder hacer una secuencia de fotos, o sea, una que se basaba principalmente como en un rayo X simple, y la segunda, que es el examen que usted nombró, que no me lo sé bien, que es donde el radiofármaco, al esparcirse por el cuerpo, muestra la lesión así como perfectamente. Ya, muy bien. Es una buena explicación, Teresa, ¿no es cierto? Sí. De lo que es a grandes rasgos la medicina nuclear, ¿ya?
Más adelante, obviamente, vamos a ir viendo todos estos conceptos que salieron de la nada, como de radiofármaco, isótopo, ¿no es cierto?, de fijación, de radioactividad. Vamos a ir viendo todo eso a poquito, así que no se me asusten, pero necesito que pongan atención y que cualquier cosita ustedes avisen, ¿ya? Hay una forma en Zoom en donde uno puede levantar la manito, ¿ya? Les pido que la ocupen. Así nos hablan todos juntos, nos entendemos y podemos estar respondiendo pregunta por pregunta, ¿ya? Entonces, la medicina nuclear se inicia a finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Cuando un señor llamado Röntgen descubre los rayos X en 1895. Mucho tiempo, durante este periodo, ¿no es cierto?, en que Röntgen descubre los rayos X, y se puede decir que un año después, Becquerel descubre también la radioactividad del uranio, junto con Marie Curie más adelante, y lo asocian a la radioactividad natural, ¿no es cierto? Hay unas películas que salieron ahora súper buenas, de Marie Curie sobre todo, para que lo vayan mirando y se vayan dando cuenta de lo que estamos hablando. Siendo estas dos personas, ¿cierto?, las que podrían ser llamados los precursores de los que en un futuro se va a conocer como los especialistas en medicina nuclear. En 1913, una persona llamada Soddy introduce el concepto de isotopía y posteriormente, en 1923, von Hertz, en verdad no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, desarrolla las técnicas de trazadores en los métodos de exploración biológica. Ahí vayan dándose cuenta al tiro que estamos hablando de radiofármacos, ¿no es cierto?, de radioactividad, empezamos a ver exploración biológica entre medio, o sea, ustedes ya vayan relacionando distintos conceptos. Perdón, que había alguien en el chat. Sí, la de Marie Curie creo que estaba en Amazon Prime. No me equivoco. No estoy muy segura, la verdad, pero están en la web, chicos, así que búsquenla. Ahí me perdí. Debido a ello, se va a recordar a esta persona como el abuelo de la medicina nuclear, ¿ya? Asimismo, más adelante, Geiger y Müller, en 1927, consiguen obtener el primer detector de radiación gamma. Este nombre, el primero, el Geiger, memorícenselo, tatúenselo en la piel porque lo van a escuchar siempre, ¿ya? Y yo lo pregunto después de la prueba. Sí, chicos, los micrófonos, porfa, que se escucha hacia de vuelta. Entonces, sin embargo, perdón, José, dígame. Geiger, Miller, así como se llama el instrumento que medía la radiación, ¿es el mismo? Sí. Por eso, recuérdenlo. Sin embargo, ¿no es cierto?, a partir de 1934, realmente se comienza a conocer y a llamar a la medicina nuclear actual con el descubrimiento por parte de los esposos Joliot-Curie de la radioactividad artificial. En 1938, Robert y Evans realizan los primeros estudios sobre la fisiología tiroidea con radio y yodo, mientras que Hamilton y Soley determinan las curvas de captación y excreción del yodo 131. Así van a ir viendo los radioisótopos con números, ¿no es cierto?, y la sigla correspondiente por parte de la tiroides. Se inician de esta forma las aplicaciones médicas de los radioisótopos. ¿Cuál es el primer radioisótopo considerado? El yodo radioactivo, ¿ya? Eso es para que ustedes lo tengan a modo genérico. No lo voy a preguntar en la prueba, pero sí quiero que ustedes lo sepan y que entiendan más o menos de a dónde viene. Entonces, vamos a ver pequeños conceptos. Lo primero es, ¿qué es un átomo? ¿No es cierto? Es la unidad más pequeña que compone nuestra materia, que va a conservar todas las propiedades químicas de un elemento. Su estructura va a estar compuesta por diferentes combinaciones de 3 subpartículas que se llaman neutrones, protones y electrones. Estas moléculas están formadas por átomos, ¿no es cierto? Muchos de ustedes, yo sé que no tienen formación científica en el liceo, ¿no es cierto? Muchos de ustedes salieron de escuelas técnicas. Hay gente acá que me imagino que es más grande también y que hace mucho tiempo que no ve este tipo de materias.
Y hay chicos que son más jóvenes que tienen más reciente, ¿no es cierto?, la información científica. Por eso les pido también que tengan mucho respeto con sus compañeros, que tengan preguntas. Es lógico que no las conozcan todas y que no las sepan o que no se acuerden. Por lo tanto, les pido que a modo de empezar a introducirse en el tema, ustedes mismos busquen información acerca de lo básico del átomo. De ahí van a empezar a salir más preguntas y más preguntas, ¿ya? A la vez, el siguiente concepto que me interesa que tengan claro es qué son los isótopos. ¿Alguno lo había escuchado antes? Sí, pero sí nos pasaron eso. Ya. Se denominan, ¿no es cierto?, isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en el número másico. Vayan pensando en todos estos conceptos, anótenlos y los van buscando después. ¿Qué es un radioisótopo entonces? Va a ser un isótopo que es radiactivo, ya que tiene un núcleo atómico inestable, ¿no es cierto?, porque no hay un balance común entre los neutrones y los protones. Estos van a emitir energía y esas partículas, ¿no es cierto?, van a emitir radiación hasta que el átomo quiera o logre alcanzar su estabilidad, una forma más estable. A la vez, ¿qué es un radiofármaco? Va a ser la unión de un radioisótopo más un fármaco. Cuando hablamos de fármacos, es algo tan simple como decir que voy a juntar un isótopo radioactivo con la aspirina. O con, no sé, a ver qué otro medicamento puede ser, con el ácido mefenámico, por ejemplo. Pero en medicina nuclear, obviamente, no se ocupan esos medicamentos, son otros fármacos, ¿ya? Pero para que ustedes logren entender que es la unión de un medicamento con un radioisótopo para lograr formar un radiofármaco. Entonces, visto todos estos conceptos de forma general, ¿qué es la medicina nuclear? Es una especialidad, ¿no es cierto?, de diagnóstico por imágenes, que tiene una forma diagnóstica que nos va a entregar información funcional del cuerpo o molecular, y en menor grado es terapéutico, ¿ya? Va a emplear para tales fines diferentes tipos de radioisótopos o radiofármacos en forma de fuentes abiertas, a diferencia de la radiología, ¿no es cierto?, que uno cuando ve resonancias, ve escáner, ve rayos X, ve información estructural, ¿no es cierto?, morfológica de los órganos. En medicina nuclear nosotros no vemos tanta información morfológica, sino vemos información funcional, que no es lo mismo, ¿ya? Y también en la radioterapia, que vemos fuentes cerradas, sobre todo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que estoy diciendo? ¿Qué es una fuente abierta? No, Lo importante es que se equivocan, chicos. No importa, díganme lo que piensan. no sabría decirlo. ¿Les pasaron? ¿Lo escucharon en algún momento en clase? No, Es una fuente de radioactividad. ¿Cómo? No es una fuente de radioactividad. Sí, pero una fuente de radioactividad. La diferencia es que unas son abiertas y las otras son cerradas. Hay dos tipos de fuentes, ¿ya? Generalmente cuando ¿ustedes pasaron ya por radioterapia en materia? asistencia Sí. solamente. La radioterapia, hay dos equipos de radioterapia. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Radioterapia interna y externa. Profesora, disculpa José, es cuando es directo, cuando va a una zona localizada de la enfermedad, cuando el tumor se ataca directamente, esa es cuando es cerrada. ¿Y la otra sería la abierta, si no me equivoco? No. ¿El LINAC es uno de esos equipos, profe? Ya, muy bien. El LINAC es un acelerador lineal de partículas, ¿no es cierto? Sí. Y esa es una radioterapia externa, pero no ocupa una fuente radioactiva. Ocupa la aceleración de los electrones, ¿no es cierto?, para generar radiación y lograr irradiar un área, como dice Alejandra, determinada en el cuerpo. Ese es el LINAC. Pero para hacer radioterapia externa también hay otro equipo, que es la bomba de cobalto. Claro. ¿Se acuerdan? La bomba de cobalto es una fuente cerrada. ¿Por qué es una fuente cerrada? Porque está encapsulada. Así de simple.
¿ya? Está protegida, está dentro del equipo. No hay cómo, ¿no es cierto?, emita radiación, o sea, va a estar emitiendo siempre radiación, pero nosotros podemos estar parados al lado del equipo y no nos vamos a irradiar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta fuente, que está ahí, que es una pastilla, por eso se llama bomba de cobalto, está encapsulada en una máquina que está plomada. Cuando nosotros necesitamos irradiar a un paciente, por ejemplo, no sé, un cáncer, un tumor en el cerebro, lo que se hace es que se abren los colimadores del equipo, dejando pasar una ventanita y así sale la radiación directa. Entonces uno puede manipular esas fuentes y cuando está emitiendo radiación por la ventana, por los colimadores, obviamente no podemos estar cerca, ¿no es cierto? Eso es una fuente cerrada. Es aquella que está encapsulada, evitando que nosotros nos contaminemos con esa fuente. En cambio, una fuente abierta no está encapsulada. En medicina nuclear lo que se hace es extraer, ¿no es cierto?, desde unos viales. ¿Alguien se ha puesto alguna vez una penicilina? Sí. Que es estas botellitas chiquititas transparentes, ¿no es cierto?, donde uno le mete la aguja, saca un líquido, y lo junta con otro y listo, queda la penicilina. En medicina nuclear es lo mismo. Uno, desde unos viales, que se llaman, que son las mismas botellitas chicas, se extrae el líquido, la sustancia que nosotros queremos, el isótopo radioactivo, lo juntamos con un fármaco y vamos a tener el radiofármaco. Pero si se dan cuenta, en estas botellitas de vidrio no vienen blindadas, por lo tanto, es radiación que está constantemente emitiendo y que nosotros tenemos que manipular. Entonces, esta es una fuente abierta, porque no está encapsulada. Y tenemos que tener cuidado con el uso y el manejo de esta fuente, porque repercute directamente en la radiación que nosotros vamos a tener como personal ocupacionalmente expuesto trabajando con radiación. ¿Ya? ¿Se entendió un poquitito? José Luis levantó la manita. Sí, profe. Sí, eso es lo que, si recuerdo en uno de los talleres, el profesor Carlos nos indicó que existían los tipos de yodo y que eso nos hizo como una pequeña mención de lo que era medicina nuclear. Y de ahí a los conceptos como yodo 131, 138, si no me equivoco. ¿Eso es lo que se refiere? Claro, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una terapia de tiroides, en este caso, que es donde se ocupa el yodo 131, no sé si alguien aquí ha tenido o tiene un familiar que haya tenido problemas de cáncer de tiroides. Muchos de estos tratamientos o los diagnósticos también se hacen con el yodo 131. Y el yodo 131 llega en una fórmula líquida, ¿ya? O también en pastillas. Pero esto está emitiendo radiación en todo momento y no viene encapsulado. Uno ocupa implementos para transporte para evitar que uno se contamine, pero en sí es una fuente abierta, porque no está encapsulada para que nosotros nos podemos contagiar, contaminar, ya estoy hablando de mezclando COVID con todo lo demás, ¿ya? Carla y Daniel me levantaron la manito. Carla primero. Buenas noches, profesora. Me sale una tremenda duda, la diferencia con braquiterapia. La braquiterapia es la radioterapia interna. Hay dos formas de hacer radioterapia. La radioterapia interna y la radioterapia externa, o teleterapia, que también se le llama. La radioterapia interna se trata de poner una fuente, ¿no es cierto?, dentro del paciente por un determinado periodo de tiempo. Y eso también va a estar emitiendo radiación. ¿Ya? Por eso también va a ser una fuente abierta de radiación. Porque va directamente, por ejemplo, en el cáncer de mamas, muchas veces se ponen unas varillas que atraviesan la mama con cierto radioisótopo. No les podría decir cuál específicamente, porque no me acuerdo. Y entonces la mama de la paciente va a estar con estas varillas que quedan como entrelazadas en la mama, como que las atraviesan, y va a estar irradiando en todo momento. Eso también es una fuente abierta de radiación. Esa es la braquiterapia, es la radioterapia en forma externa, o sea, interna, que se administra por un periodo de tiempo, muchas veces, de hecho, muy pequeño, o a veces como con dosis más paulatinas, ¿ya? Y la otra, la que sigue, que es la que hablamos hace un rato, es la radioterapia externa o teleterapia, en donde nosotros vamos a ocupar la fuente desde afuera para irradiar al paciente. Y en la radioterapia externa, hay dos tipos de equipo, el LINAC y la bomba de cobalto. ¿Entendí un poquito mejor, Carla? La verdad, se me acaba de hacer un nudo. El tema es referente a la medicina nuclear.
es muy similar entonces a la braquiterapia, a eso me refiero. No es Porque similar. ahí- Si bien uno maneja las fuentes de la misma forma en formato abierto, ¿ya? Que no. Imagínense que a usted le llega a la fuente como una botella de agua mineral, ¿ya? Va a estar en un envase que no es plomado, ¿no es cierto? Que no está encapsulado, como se le llama, sino que está a la libre manipulación del resto de las personas. Por lo tanto, esa es una fuente abierta. En cambio, en un equipo como la radioterapia externa, que es la bomba de cobalto, la fuente va a estar encapsulada en todo momento y nosotros solamente vamos a pedir que se abran los colimadores o la ventana por donde sale la radiación cuando nosotros queremos y cuando esté el paciente, no con nosotros presentes. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Miren, ahí vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo. Por eso yo les dije al inicio, es un ramo denso porque hay otras cosas que son nuevas, que ustedes no manejan, y por videoconferencia es más difícil aún. ¿Ya? Porque yo no le estoy viendo ni siquiera la cara, entonces no sé qué cara de que no entendieron nada me están poniendo, o si yo me estoy explicando con lo suficiente, por lo menos uno cuando hace clases presenciales, uno pesca un plumón y en la pizarra lo explica un poquito mejor, ¿ya? Pero vamos a ir entendiéndolo a poquito, vamos a hacer un mapa por ahí para que tengamos más claro, ¿ya? Profe, Dígame, en el caso de la braquiterapia, sería cuando se usa, ¿cierto? En el caso del cáncer a la próstata, ¿ya? que ahí se usan ciertos los Se ocupan unos aparatos muy parecidos a los espéculos cuando se hacen los exámenes ginecológicos a las mujeres. Sí. Se introduce una fuente, ¿no es cierto?, radioactiva dentro del paciente. Eso sería, ¿cierto? La terapia interna con la fuente encapsulada, ¿cierto? Es que la fuente no está encapsulada porque si va dentro del paciente nosotros necesitamos que emita radiación. Entonces eso ya sería una fuente abierta. Por eso aquí lo especifica y dice, y la radioterapia externa que usan fuentes cerradas. Porque la interna no puede, porque imagínense, yo lo estoy metiendo dentro del paciente y necesito que emita radiación para tratar el tumor. Entonces no puede estar encapsulada, es por lógica. O sea, ahí entra, emita la radiación. Ahí va directamente abierta. Sí. Cuando va directo al interno del cuerpo. Sí, obviamente van como en unos envases, por ejemplo, en semillas, en barras, ¿no es cierto? Pero en sí es una fuente que está irradiando en todo momento y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al manipular. En el caso de la braquiterapia del cáncer de próstata, ahí va en semilla, porque se implantan esas semillas. Son con semillas, sí. Ok, gracias. Perdón, me quedó pendiente Daniel, que me levantó la manito. No respondí la duda solo, profe. Ya fue. Ya, perdón. No Teresa. se preocupe. Profe, y respecto a, por ejemplo, al radiofármaco, ¿la persona que se le inyecta esta sustancia queda radioactiva? Esa es la importancia de la medicina nuclear y del cuidado que vamos a tener en medicina nuclear. Porque, como usted muy bien lo dice y lo asume, esta sustancia que le vamos a administrar al paciente por alguna vía va a estar en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, el paciente va a pasar a ser nuestro emisor de radiación. ¿Ya? No es así como un equipo de un escáner, por ejemplo, que el escáner emite radiación, ¿no es cierto? Cuando lo hacemos funcionar. En este caso, el equipo no va a emitir radiación, el paciente es el que va a emitir la radiación. Y el equipo va a detectar esa radiación. Esa es la principal diferencia en medicina nuclear. Ya, profe. Me quedaba José Luis. ¿Y cuál es el tipo de radiación que emite el paciente una vez que ya está en su sistema? Radiación gamma. De ahí viene entonces el concepto de gamma cámara y todo eso. Exactamente. Ya, obviamente va a ser radiación gamma y un par de partículas alfa y beta más, pero la principal es la radiación gamma. Ahí también lo vamos a ir viendo de a poquitito, ¿ya? Macarena. En el caso de la iodoterapia, ¿ese no sería una fuente abierta entonces? Por supuesto.
Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? ¿Alguien no lo respondí? Profesora, Perdón. profe, ¿me ¿Yesenia? escucha? Sí, yo le quería preguntar algo con respecto al medicamento cuando ya, en este caso, se inyecta al paciente, ¿por cuánto tiempo queda radioactivo? Porque se supone que el Miren, ahí lo paciente en vamos, este caso debiese quedar aislado, ¿verdad? ya, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos, una vez que vayamos empezando, vamos a ir viendo porque vamos a hablar de vidas medias de los radioisótopos radiofármacos. Es cuánto tiempo yo voy a lograr que la radiación que le inyecté al paciente disminuya y pueda, por ejemplo, decir al paciente que se vaya a su casa. ¿Ya? Hay isótopos radioactivos que las vidas medias son muy cortitas y que no es necesario que se queden en servicio. Nosotros lo mandamos para la casa porque ya no tiene que hacer radiación cuando se va. Pero hay otros que, por ejemplo, el yodo, no me acuerdo muy bien de las horas, pero el que más vamos a usar en medicina nuclear es el tecnesio 99. Tiene una vida media de 6 horas. ¿Ya? Entonces, de igual forma, las dosis en medicina nuclear son muy bajas, ¿ya? Entonces, no se prohíbe el manejo diario del paciente. Uno de los pacientes los toma, los hace y los manda, los despacha. Lo único que les pide a los pacientes es que, por ejemplo, durante 24 horas no se acerquen a mujeres embarazadas y a niños pequeños, ¿ya? Pero con el resto de las personas no hay ningún problema porque las dosis son súper pequeñas y llegan a ser despreciables muchas veces, ¿ya? Gracias. Pero lo vamos a ir viendo de acuerdo a cada procedimiento, para que se quede tranquila, ¿ya? Ya, profe. Diego. Profe, ¿esos radiofármacos tienen reacción adversa? No. También lo vamos a ir viendo, de a poquitito vamos a ir viendo que los isótopos radioactivos, radiofármacos que se ocupan son totalmente inocuos para nuestro cuerpo. A diferencia, por ejemplo, de los medios de contraste en escáner y en resonancia, que ustedes saben que pueden tener eventos o efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, en medicina nuclear dijimos que nos va a entregar una imagen funcional de nuestro cuerpo, molecular, a diferencia de la mayoría de las técnicas en radiología, que vamos a ver el predominio morfológico de la técnica. Nos va a servir para dos cosas. Para una utilidad diagnóstica, es decir, para poder diagnosticar, para poder decir qué enfermedades podemos tener, y a la vez, y en menor grado, terapéutico, es decir, que yo voy a poder hacer terapia con estos radiofármacos, ¿ya? Como por ejemplo la terapia para el cáncer de tiroides, con la de yodo 131. ¿Me queda alguien más con alguna duda por ahí, chicos? ¿O van bien? ¿Van así? ¿Van mal? ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien, profe. Bien, profe, bien. Yo a ustedes no los conocía a un par de personas por ahí que me habían tocado en práctica. Así que veo varias caritas nuevas. Entonces, ¿cómo funciona? La medicina nuclear va a utilizar isótopos radioactivos que se van a adosar a un medicamento. Entonces van a pasar a llamarse radiofármacos. Quiero que estos conceptos los vayan masticando, los vayan metiendo en su cerebro y de a poquito después se los van a aprender. ¿Ya? Va a costar, pero se los van a aprender. Se administran por diferentes vías en el organismo. Ya puede ser como la que se muestra aquí, ¿no es cierto?, que es la principal, que es la endovenosa, en donde se instala, ¿no es cierto?, una vía venosa o muchas veces de forma directa hacia la venita en donde uno va a inyectar, ¿no es cierto?, este radiofármaco o el isótopo radioactivo que necesitemos administrar. También puede ser en forma oral, puede ser en forma de aerosol, como por ejemplo cuando uno hace los puffs con salbutamol cuando está enfermo. De la misma manera también se pueden hacer exámenes de esta forma. Una vez que este radiofármaco, ¿no es cierto?, está dentro de nuestro organismo, se va a distribuir por los distintos órganos dependiendo del radiofármaco que nosotros ocupemos. Y la distribución de este radiofármaco va a ser detectada por un equipo que se los presento, se llama gamma cámara, ¿ya?
¿Qué es lo que hace este equipo? Es un equipo detector de rayos gamma, como lo dice su nombre. Y va a detectar y almacenar, ¿no es cierto? Y finalmente transformar en una imagen la radiación que va a emitir el paciente. Es bien importante que ustedes tengan clarito en su memoria que en medicina nuclear la fuente pasa a ser el paciente, ¿ya? No el equipo, el paciente. Por lo tanto, ¿de quién tenemos que cuidarnos nosotros? Del paciente, ¿ya? Luego se va a procesar esta imagen, ¿no es cierto?, que nos va a dar la cámara, y nos va a dar imágenes de todo el cuerpo o del órgano que nosotros necesitemos estudiar. Estas imágenes, ¿no es cierto?, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, como yo se lo dije en un inicio, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando nuestros órganos y los tejidos que vamos a explorar, ¿no es cierto?, y que a la vez nos van a revelar información de alteraciones de ciertos órganos, de ciertos tejidos. Se ocupa mucho para, por ejemplo, el más conocido de todos los exámenes es el scintigrama óseo, que es un examen que se hace con tecnecio, que nos va a mostrar posibles metástasis, por ejemplo, de un tumor primario, que nosotros, no sé, podemos tener un cáncer de próstata, y el paciente eventualmente empieza a hacer metástasis ósea. Con un scintigrama óseo podemos detectar lesiones incipientes, o sea que recién están comenzando a hacer actividad, ¿ya? Estas zonas de mayor actividad son zonas hipermetabólicas, que nos quiere decir que algo está pasando en esa zona, que nuestro cuerpo está funcionando de más, ¿se entiende? Y correlacionadamente, generalmente estas lesiones hipermetabólicas son lesiones tumorales. Este material radioactivo, ¿no es cierto?, que se acumula en el órgano, tal como se los dije recién, va a emitir pequeñas cantidades de energía en forma de rayos gamma y partículas beta. En las áreas de mayor intensidad se van a llamar puntos calientes, indican las zonas de acumulación de grandes cantidades de radiosonda. Radiosonda, chicos, es lo mismo que radioisótopos, que isótopos radioactivos, que lo van a encontrar de distintas maneras. No se preocupen, es un isótopo radioactivo, ¿ya? Y donde hay altos niveles de actividad química. ¿Alguien sabe o me puede explicar cómo se forma un tumor? Por lo que tengo entendido, es cuando falla, en este caso, la destrucción de la célula y pasa a generar una célula que crece de manera infinita. O sea, cuando falla la apoptosis, en general es cuando nace el tumor. Ya, pues está bien lo que me está diciendo José Luis, ¿no es cierto? Sí. Pero más específicamente, un tumor se alimenta, ¿no es cierto?, o cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, porque ocurre un proceso súper importante. Yo sé que por ahí lo tienen que haber escuchado, en donde se va alimentando de sangre, de vasos sanguíneos. Ese proceso se llama angiogénesis, ¿no es cierto? Empieza a generar vasos, y empieza a crecer y a haber una actividad mayor porque se empieza a alimentar. Un tumor necesita mucha sangre, ¿no es cierto?, para empezar a crecer y a formar más células y a crecer. Como dijo José Luis, infinitamente, si ellos pudieran. Si por ellos fueran, crecerían hasta que no tuvieran más, ¿no es cierto? Pero lamentablemente son incompatibles con nosotros. Y esta zona de mayor actividad, porque estamos ahí alimentándonos de todo lo que pilla, y de la glucosa sobre todo, ¿no es cierto?, que son los azúcares, se van a llamar zonas de mayor actividad y puntos calientes. Y generalmente eso es lo que se va a detectar, porque en la imagen se va a ver que en ese lugar donde está ese tumor que está creciendo, que se está alimentando, que está formando vasos, es donde va a haber una mayor actividad, y por lo tanto en la imagen me va a salir una zona muy captante, que se llama de radiofármaco, y es donde yo tengo que poner ojo, porque algo está pasando, se está captando más radiación, ¿no es cierto?, de la necesaria, ¿ya? Y también hay zonas que se llaman puntos fríos o zonas de menor intensidad, que van a indicar una menor concentración de esta radiosonda y una menor actividad química. ¿A alguien se le ocurre por qué algún órgano puede captar
menos o que tenga menos actividad y por qué también sería patológico. Eso es lo otro. Puede ser porque el órgano está funcionando mal. Sí, obviamente. ¿Quién más me levantó la manita? Por la baja concentración de azúcar. Ya, pero más específicamente les voy a dar un órgano para que piensen, el corazón. ¿Por qué el corazón podría en determinadas zonas tener menos actividad? Por los flujos sanguíneos. Niña, me levantó la mano. ¿Por la cantidad de sangre que bombea o con la que trabaja? No. Puede agarrarse ahí. ¿Alguna arteria tapada? ¿Alguna arteria que esté tapada está funcionando mal? ¿Cierto? Hay algo que se llama infarto, ¿cierto? Donde el tejido del cardíaco está muerto. Por lo tanto, ese tejido muerto tendrá actividad. No. Está muerto, ¿cierto? Entonces, nos puede indicar que en determinada zona cardíaca ocurrió un infarto o está en proceso un infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Entonces, esto nos va a indicar que también, a pesar de no tener actividad, también está mal. No está funcionando como debería ser, ¿no es cierto? Esos son como los dos ejemplos de puntos calientes y puntos fríos. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? O sea, profe, los puntos fríos es cuando el tejido está muerto. No siempre cuando está frío, pero cuando hay menos actividad. Y también hay que ver por qué. Ya. ¿Bien hasta aquí? ¿Mal? Pero esa actividad, ¿cómo se determina directamente? Porque, por ejemplo, entendemos que para que lo pueda captar la gama cámara necesitamos el radiofármaco, ¿cierto? ¿Y cómo determinan ustedes cuáles son los puntos donde se establece en este caso esa actividad? Porque, mire, más adelante vamos a ver imágenes. Yo les voy a mostrar imágenes, ¿ya? Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, uno lo que espera es que todo lo que se inyecta se distribuya en forma homogénea en el cuerpo. O sea, como que en todo lado una cantidad ciertamente parecida, ¿ya? Pero cuando en un lugar aparece como amarillo, por ejemplo, lo voy a decir con colores como para que ustedes tengan una idea. Todo es como un amarillo patito, digamos. Todo un amarillo patito y de repente en un lugar es naranjo. Entonces yo estoy diciendo, ahí algo está pasando. O en caso contrario, un punto frío, es todo amarillo patito y de repente es blanco. Y uno dice como, ¿qué pasa aquí? Algo está extraño, no está parejo, no es homogéneo. Algo me está indicando que en esa zona hay variaciones que no deberían estar. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor, José? Claro. Pero, ¿qué zona sería entonces más caliente? ¿O qué zona del cuerpo tiene más actividad? Ya, también lo vamos a ir viendo, porque hay zonas normales que tienen más actividad que otras. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Lo voy a mostrar. Teresa. Profe, ¿y medicina nuclear solamente se ve en pacientes oncológicos? No, porque según lo que usted... Sí, porque según lo que usted dice, lo que sería así como más llamativo y en cuanto a los colores sería un tumor. Pero también serviría para poder hacer como tipo escáner completo al paciente si no sabemos de dónde viene algo y encontrar la anormalidad. En medicina nuclear podemos, muchas veces derivan pacientes por cuadros desconocidos. La típica fiebre sin lugar conocido. Estos pacientes que de repente empiezan a poseer cuadros como infecciosos, pero que no logran determinarlos en los exámenes. Es como, ¿por qué? No saben por qué. No es una infección urinaria, no es, no sé, una pancreatitis, no es un problema de apendicitis. Entonces, ¿qué es lo que está provocando el cuadro del paciente? Cuando no se sabe, muchas veces se derivan a medicina nuclear porque dicen, ya, si nada más lo detecta, algo lo tendrá que detectar. Y en este caso, la medicina nuclear es ideal para eso. El problema de la medicina nuclear es que el costo no es barato. Son exámenes más caros, ¿ya? Conseguir esta
partículas, si bien es de fácil acceso, todavía, y al menos en nuestro sistema chileno, aún es muy caro para hacer exámenes de screening, por ejemplo. Cuando un paciente ya está diagnosticado con cáncer, es más fácil porque entra en la canasta auge, GES, ¿no es cierto?, y todo el tema, entonces muchas veces no les cobran este tipo de exámenes. Pero, por ejemplo, no sé, pongamos en caso Emilia o José Luis o Teresa, hoy empiezan a cursar un cuadro y le hacen un montón de exámenes, en ningún examen le sale algo y le dicen ya, vamos a necesitar que le hagas un PET. Si tú no estás diagnosticado como cáncer, este examen te sale literalmente un ojo a la cara. Entonces, por eso no es de tan fácil acceso y no todas las personas lo hacen. ¿Cuánto aproximado, profe? Tengo entendido que en algunos lados incluso llega a valer cercano a los 800 o 1 millón de pesos. Carísimo. Dependiendo del lugar. Pero es un aproximado. Sí. Entonces, no es plata que uno tenga como en el bolsillo para mañana. O sea, como, no, es harto. Entonces, no. Hay gente que obviamente lo tiene en su. Puede darse esos lujos, pero la gran mayoría no. Bien, continuamos, seguimos. Sí, profe. Por ejemplo, ya. Profesora, disculpe, es como de parecido, según mi ignorancia, al medio de contraste. Cuando uno hace como medio de contraste, se parece, se asemeja como, o estoy mal, como para tener como el concepto. Sí, es parecido, no es lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero básicamente es lo mismo. Lo que hace un medio de contraste, ¿no es cierto?, es realzar nuestros vasos sanguíneos para poder ver estructura, ¿no es cierto?, del cuerpo, cómo está funcionando, en caso de que haya alguna obstrucción, ese tipo de cosas. En cambio, la medicina nuclear lo que hace es adherirse a nuestro funcionamiento normal y detectar dónde hay variaciones. Ya, profe, Pero está bien, gracias. Alejandra, va ahí, para que se vayan encarrilando, ¿no es cierto? Está correcto. Es básicamente la misma estructura. Uno igual lo va a inyectar vía venosa o lo va a aplicar para que se distribuya en el cuerpo y así nosotros nos puedan dar luces de qué pueda estar pasando en el organismo. Gracias. Ahora, como Nidia lo pidió, a petición de Nidia, les voy a mostrar esta imagen. Con la Nidia ya nos conocemos, ya nos vimos en clase anterior. Este, por ejemplo, es un cintigrama óseo de cuerpo completo. ¿Ya? Acá tenemos una vista anterior del cuerpo, una vista posterior. Y como ella misma me preguntó, ¿hay zonas en el cuerpo que sean más activas que otras? Yo le puedo decir sí. ¿Qué zonas? Por ejemplo, columna. La columna vertebral. La pelvis, el hueso ilíaco, porque tiene un tejido esponjoso en donde constantemente se están produciendo células sanguíneas, ¿no es cierto? En niños, por ejemplo, en niños en crecimiento, las articulaciones, porque los huesitos, ¿no es cierto?, están, la epífisis y metáfisis, se están produciendo el alargamiento o la extensión del hueso, y por lo tanto son zonas que, como están creciendo, obviamente va a haber una actividad mayor, ¿ya? El resto del cuerpo debería estar relativamente homogéneo. Muchas veces se marca mucho el corazón, la tiroides, obviamente la vejiga, porque uno elimina todas estas sustancias por vía renal, ¿no es cierto? Eso. Por ejemplo, si se dan cuenta, a grandes rasgos, para que se den cuenta que no es tan difícil poder verlo, miren esta primera imagen de acá. Es un esqueleto, ¿no es cierto? Que si se dan cuenta mire, si ustedes lo ven, es algo funcional, no es tan estructural porque se ve definida la imagen. Ustedes podrían decirme, ahí está la vértebra 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ¿no es cierto? Son como medios manchones, porque nosotros vemos la funcionalidad del cuerpo, no la estructura. Sí nos da una imagen como más o menos que uno sabe que ahí está la cabeza, ¿no es cierto? Pero no es una imagen tan definida. Por ejemplo, disculpe, y en el caso de la leucemia,
no se marca ahí, ¿o sí? Es que hay que ver, depende del tipo de leucemia, son como patologías que involucran muchas cosas. Tienen que verlo. Muchas veces hay exámenes que no son ideales para eso, etcétera. ¿Ya? Pero es relativo. Por ejemplo, primera imagen de un cintilograma óseo en una vista antero-posterior, ya imagino que ustedes están secos en posiciones anatómicas y radiológicas, así que vamos a hablar así, técnicamente. Esto es una imagen, ¿no es cierto?, antero-posterior de un cuerpo que está más o menos en una posición anatómica, ¿no es cierto? Se pueden ver casi todo el esqueleto o la imagen está como pseudo parecida, ¿no es cierto?, en cuanto a colores. Vamos a ver que hay una mayor actividad en pelvis, en la vejiga, que está a esta altura. Logran ver el puntero del mouse, ¿no es cierto? Ya. Sí. Parte del esternón, ¿no es cierto?, porque también es tejido esponjoso, huesos esponjosos, que estamos hablando. Pero, ¿qué pasa en la cabeza? Aparece un manchón negro. Hay un manchón ahí, metástasis. No muchas veces. Lo más probable es que esta sea alguna glándula. ¿No es cierto? Puede ser una glándula salival, una glándula la parótida, por ejemplo, que esté generando mayor hacia los lados, ¿no es cierto?, que se vea más grande. Pero ya sabemos que en la cabeza y en esa zona hay una estructura que está captando más que el otro, que tiene una actividad metabólica mayor. Por eso les digo, véanlo a grandes rasgos porque más adelante vamos a ir viendo bien. Pero quiero que con esto ustedes me digan si logran entender a qué me refiero yo con una mayor actividad o una mayor captación. ¿Se entiende eso? Se entiende, pero la siguiente imagen, por lo que estaba viendo, sí presenta mayor concentración en diferentes puntos de la columna. O sea, exactamente. Entonces, cuando uno recién se va a otras imágenes más específicas, puedo decir, hay metastasiosis. ¿Por qué? Porque mi columna y algunas articulaciones y costillas, como se ven aquí, por ejemplo, están captando mayor actividad. Entonces yo puedo decir, esto es un paciente que está con una metastasicosis. ¿Ya? Entonces más o menos eso para que ustedes vean cómo uno puede ir mirando las imágenes. Pero a mí me interesa que con esto ustedes sepan y entiendan más o menos a qué me refiero yo con una mayor actividad o una menor actividad. ¿Cómo se podría distribuir? Porque, por ejemplo, José Luis me preguntaba, ¿cómo veo yo que tiene más actividad o que tiene menos actividad? Así. ¿Ya? Y esto lo va a entregar por la fijación del radiofármaco en el cuerpo. Así de simple. Natalia, perdón, tenía la manito levantada. Sí, yo le quería hacer una consulta. Entonces, ¿esto sería como el punto caliente? Exacto. Obviamente. Sí, lo que usted mostró de una glándula salival, por ejemplo. Ese sería el punto caliente de ese paciente. Exacto. Ya. Y por ejemplo, ahí donde no se ve como más plomito, ¿esos serían puntos fríos? No, porque igual hay actividad. Ya. Es como normal, si uno ve que está distribuido homogéneamente en todo el cuerpo, es normal. Ahora, si hay una zona en que realmente no hay captación o es muy, muy, muy baja, uno también se preocupa, ¿ya? Ya. Ahí sería un punto frío entonces. Claro. Cuando no hay captación de nada. Exacto. Carla. Profe, una consulta. ¿Y qué pasa con una persona que tiene problemas renales? Porque en medio de contraste igual hay como sus adversidades, pero en este caso con el radiofármaco no tiene el radiofármaco, lo vamos a ver más adelante. Dentro de sus propiedades está que sea inocuo para nuestro organismo. A diferencia de los medios de contraste, como el contraste yodado, en donde no son escáner, o el gadolinio en resonancia, son exámenes que son nefrotóxicos, ¿no es cierto?, que dañan nuestros riñones, y que por algo nos piden creatinina, nos piden que tengamos una función renal funcional, ¿no es cierto?, muchas veces sobre los 60 ml de eliminación, porque se eliminan preferiblemente por esos... por esta vía, ¿no es cierto?, la renal. A pesar de que el radiofármaco, en este caso, también se elimina por vía renal, no le pasa nada. Él entra al cuerpo, hace su función y se va. ¿Ya? No genera un daño
renal. Por eso también se puede usar con estos pacientes que tienen problemas renales porque no hace nada, no genera, se absorbe en el organismo, ¿no es cierto? Y la radiación se va yendo, va decayendo y no genera nada en su paso por el cuerpo. De igual manera, uno le pide a los pacientes que se hidraten, ¿no es cierto?, para que hagan circular rápido esta sustancia y se vaya, pero por un tema de que para no tener tanta radiación en el cuerpo y poder hacer su vida normal. Profesora, una consulta cuando usted ahora le mandan a hacer un examen, un estudio de sangre, y por sospecha de tiroides, pero le sacan sangre al paciente. ¿Eso quiere decir que mezclan con otro componente de la sangre para ver si está con algún problema de la tiroides? Si no, estoy mal. Hay estudios de medicina nuclear que le mandan a un laboratorio, le sacan sangre y le dicen va a estudiar medicina nuclear. Ahí tengo la duda. No, hay un examen de medicina nuclear que sí se hace mezclando sangre, como usted dice, y se mezcla con un radiofármaco, ¿no es cierto?, un radioisótopo, y se vuelve a administrar en el organismo. Pero así como que vaya la sangre sola a un estudio de medicina nuclear, no. ¿Ya? Eso. Más adelante igual lo vamos a ver en los procedimientos. Gracias. ¿Bien hasta ahí o mal? Todo bien, profe. Bien, profe. Bien, profesora. Entonces, ¿cuál es la importancia de la medicina nuclear en el diagnóstico de diferentes patologías? La importancia es que va a tener una alta capacidad diagnóstica, incluso cuando otros métodos no detectan estas patologías. Y al metabolizar los radiofármacos nos va a permitir estudiar el órgano de forma funcional y morfológica y en menor grado en forma estructural. Como lo vimos recién, algo se notaba que era el esqueleto, ¿no es cierto?, que estaba por ahí y por allá, pero no es específico para la estructura. Las técnicas actuales, en donde se van mezclando, que también las vamos a ir viendo, sí se puede mezclar la medicina nuclear con exámenes estructurales para obtener imágenes más definidas, pero lo vamos a ir viendo también más adelante. ¿Cuál es la utilidad terapéutica? Yo les dije que la medicina nuclear se dividía en dos, la diagnóstica, que era el gran porcentaje, ¿no es cierto?, y la terapéutica, que era menor porcentaje, pero que de igual manera se hace. Y como la principal, por ejemplo, es la terapia del yodo 131, que utiliza pequeñas cantidades de este material, ¿no es cierto?, para tratar el cáncer de tiroides. También se puede tratar, por ejemplo, el dolor en el cáncer de huesos, o sea, para tratamientos paliativos, ¿cierto?, cuando ya no hay nada que hacer, para evitar los dolores, ¿no es cierto?, en los pacientes, se pueden hacer terapias para el cáncer de hueso, por ejemplo. ¿Cómo podemos comparar la medicina nuclear con otros métodos de imagen? Porque ya en su cabeza usted ya tiene el escáner, tiene la resonancia, los rayos, la mamografía, la densitometría, la eco, ¿no es cierto? Son hartas técnicas distintas, pero ¿cómo las podemos comparar con la medicina nuclear? Los rayos X, entonces, va a ser un examen médico que es no invasivo, ¿no es cierto?, que va a ayudar a diagnosticar y a tratar las condiciones médicas. Va a suponer la exposición de una parte de nuestro cuerpo a una dosis de radiación para producir imágenes desde el interior. Son la forma más antigua y el uso más frecuente para producir imágenes médicas. También son más económicos, por lo tanto, de más fácil acceso. Toman imágenes, ¿no es cierto?, de cualquier hueso del cuerpo, ya sea de la mano, la muñeca, los brazos, el codo, toda la parte del cuerpo, pero ¿qué ve rayos X? Hueso. ¿Para eso no sirven los rayos X? Para ver estructura ósea. ¿Se ven partes blandas? Sí, pero muy poco. No es específico para estructuras blandas, sino que para hueso. El escáner, o la tomografía axial computada, la tomografía computarizada, es un procedimiento de diagnóstico por imágenes que va a utilizar una combinación, ¿no es cierto?, de tecnología de rayos X y computadoras para obtener imágenes axiales de nuestro cuerpo. Muestra imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, incluidos los huesos, los músculos, los tejidos adiposos y los órganos. Obviamente son más detalladas que una radiografía estándar y puede ocupar o no contraste endovenoso. ¿Sí? ¿Van viendo hasta ahí? ¿Están claros? Sí. Estamos haciendo un resumen de todo lo que han pasado antes.
La resonancia nuclear magnética o resonancia magnética es un examen imagenológico que va a utilizar imanes y ondas de radio potentes, ¿no es cierto?, para crear imágenes del cuerpo. No emite ni se emplea radiación X. Las imágenes por resonancia magnética solas se denominan cortes y se pueden almacenar, ¿no es cierto?, en una computadora o imprimir muchas veces en una película o una placa. Un examen de resonancia produce decenas o algunas veces cientos de imágenes. ¿Qué es lo más destacable de la resonancia? Que no ocupa radiación ionizante. Eso les tiene que quedar muy claro, ¿ya? Y también puede o no ocupar contraste. En este caso, gadolinio. La ecotomografía, ecosonografía, ultrasonografía, etcétera, tiene múltiples nombres, es también un procedimiento diagnóstico, ¿no es cierto?, usado sobre todo en los hospitales o en los centros médicos, que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. Es un pequeño instrumento, ¿no es cierto?, muy similar a un micrófono, que se llama transductor. Este va a emitir ondas de ultrasonido y estas ondas, ¿no es cierto?, de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo y al recibir su eco va a generar una imagen. El transductor recoge este eco, ¿no es cierto?, y lo va a proyectar finalmente en la computadora para que nosotros veamos la estructura que este eco nos está devolviendo. La ecografía, entonces, es un procedimiento sencillo y no es invasivo. A la vez, también es muy importante que no emite radiación ionizante. Aquí no está, pero también podemos hablar de la densitometría ósea, ¿no es cierto?, que también es un examen que emite radiación, que se ocupa para ver huesos principalmente, y específicamente las zonas minerales óseas, o sea, para ver cómo nuestro cuerpo, sobre todo en las mujeres, que es los pacientes que más se solicita, está en su etapa mineral para prevenir osteoporosis. ¿Ya? ¿Cómo son las instalaciones de medicina nuclear? Antes de pasar a esto, con lo que vimos dentro de las imágenes, ¿no es cierto?, de rayos, de eco, de escáner, de resonancia, ¿les parece muy distinto a lo que hemos hablado hasta el momento de medicina nuclear? No. No tanto. No, profe. No, es cierto. Se entiende el concepto de que también funcionan radioisótopos, o sea, que igual el paciente se transforma en el elemento radioactivo. Lo que sí me surge la duda de que lo acaba de indicar el tema del resonador magnético, también habló que tiene que ver con medicina nuclear. Por lo que yo estoy estudiando, sé que combinan hoy en día esta tecnología por un tema de definición y por X circunstancias. Pero los equipos que son radioactivos, en conjunto a la terapia, bueno, perdón, no a la terapia, sino a la administración de compuestos yodados radioactivos, ¿no aumenta la cantidad de radiación del cuerpo? Lo que pasa es que nosotros en las otras técnicas no administramos sustancias radioactivas, solamente en medicina nuclear. El contraste yodado. Pero, por ejemplo, cuando combinan, en este caso, lo que es tomografía computada en este caso, con el radiofármaco radioactivo, o no se utiliza ese radiofármaco radioactivo, solamente se utiliza el método de captación. Se utilizan ambos. Lo que ustedes están hablando, por ejemplo, son los métodos híbridos que se ocupan ahora, que son, por ejemplo, el PET-CT, ¿ya?, que va a ocupar, como su nombre lo dice, una tomografía por emisión de positrones, que es la parte de medicina nuclear, pero a la vez también va a ocupar el CT o el escáner. Claro. Y uno administra radiofármacos, que en este caso el PET-CT es el flúor 18 con FDG en su mayoría, y el escáner que uno administra el contraste endovenoso. Uno generalmente toma más precauciones por el contraste yodado, por un tema de eliminación, y en el caso del PET va a tener los cuidados para el manejo del radioisótopo, ¿no es cierto? Pero los dos juntos a la vez no generan ningún problema, porque como dijimos, el radiofármaco es inocuo a nuestro cuerpo. Por lo que nosotros nos preocupamos más que nada es por la eliminación del
del yodo. Pero aún así no existe una sobrecarga de radiación en el cuerpo de la persona, porque ya se está transformando en un elemento radioactivo y ya está recibiendo una cantidad de... No, porque el contraste yodado en organismo no es radioactivo, es solamente el compuesto que es el radiofármaco, en este caso el flúor. Eso también depende del peso de la persona, ¿cierto? Esa es la medición que se le da. Claro, también se acorda al peso del paciente, como todo examen de imagen. Pero en sí no hay una sobrecarga. Mire, más adelante lo vamos a ir viendo cuando entendamos bien la parte de medicina nuclear básica, y después vamos a ir pasando por las fases más complejas o completas, que es ahora, por ejemplo, el PET-CT o el PET-RM, que también se combinan las técnicas. ¿Ya? Profe, siempre, o sea, para... Ay, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, para... Ay, no sé cómo decírselo. ¿El fármaco siempre va a ser el mismo o el fármaco se va a elegir según el lugar que queremos realizar? Porque si bien esto se corre por todo el cuerpo, sé que va acompañado siempre de tecnesio, pero ¿el fármaco va a ir cambiando? Sí. Por ejemplo, ¿quién me está hablando, perdón? ¿Cuál es el nombre? Teresa. Teresa. Cuando usted le duele la guatita, ¿toma aspirina? No. ¿Qué toma? Agüita más salida. Hablamos de fármaco. No sé. Viadil, ¿no es cierto? Claro, sí. Cuando usted le duele la espalda, ¿toma Viadil? No. ¿Qué toma? Ibuprofeno, ¿no es cierto? Que la En caso de la medicina nuclear, es exactamente lo mismo. De acuerdo al órgano que yo quiero estudiar, es el tipo de fármaco que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque este fármaco, como usted bien lo dijo, a pesar de que se inyecta en el cuerpo, ¿no es cierto?, y se va a distribuir en todo el cuerpo, va a haber un órgano que está especialmente dedicado para él. Entonces se va a ir todo para allá. Y se va a tratar en mayor medida en ese lugar. Y vamos a poder estudiar esta estructura de acuerdo y gracias al fármaco. ¿Ya? Perdón, el joven que habló antes, ¿quién era? Yo, profe. ¿Yo quién? José Rodríguez. José Luis, perdón, no lo veía en pantalla. José Luis, ¿me entendió un poquito lo que, mire, más adelante lo vamos a ver más? No, sí, entiendo el concepto, pero lo que yo digo es que ya, independiente de cómo sea la circunstancia, nosotros en el ramo de protección radiológica vimos que el paciente recibe una cantidad de radiación efectivamente cuando se hace un ataque, y entonces me surgía la duda cuando este proceso híbrido, como usted lo denomina, mezcla los dos tipos de radioactividad, porque el paciente se transforma en un instrumento radioactivo, más la radiación que recibe por la toma computada. Creo que hay un sobrecargo, entonces me imagino que deben también tener un tipo de protección radiológica, debe haber un cálculo de cuánta radiación o cuánto es la cantidad del fármaco que se puede suministrar en este tipo de casos. Exacto. Le voy a hacer una pregunta. Dentro de los conceptos de protección radiológica, Carlos pasa una palabra. ¿Carlos le hizo protección radiológica? Exacto, sí. Profesor Malverde. Carlos ocupa una palabra para protección radiológica. ¿Cuál es? Estamos hablando, ¿no es cierto?, generalmente de protección radiológica, distancia, tiempo y blindaje, ¿no es cierto? Ya, eso es una cosa. Pero además hay una palabra en radiología que se la deberían tatuar también, que significa lo que les voy a decir ahora, pero es una palabra. Es un concepto. ¿Exposición? ¿Cómo? ¿O no? ¿Exposición o no? No, va más allá de la exposición. En radiología se ocupa esa palabra para justificar dosis de radiación. Dosis. O para justificar el estudio, por así decirlo. Recuerdo que el profe lo dijo, pero no recuerdo la palabra. Sí me acuerdo que el profe lo dijo un día. Nunca se olviden de esto, porque yo lo defino una palabra, pero no recuerdo cuál era. Sí. El concepto que se ocupa en radiología para poder justificar un examen, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que hay radiación, como bien José Luis dijo,
la idea, ¿no es cierto?, es siempre mantener dosis de radiación baja en los pacientes, no sobre exigirlo, ¿no es cierto?, no poner más de lo que el paciente necesita. Uno ocupa el concepto que se llama ALARA. ¿Se acuerdan de eso, no? Carlos se lo pasó. Estoy segura que se lo pasó en algún momento. Yo la verdad no me acuerdo, profe. Ya. ¿Qué significa ALARA? ¿Alguien se acuerda? No. No, profe, yo por lo menos no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo de esa palabra tampoco, no. No. Vamos. Se los voy a decir específicamente porque está en otro idioma y no soy experta. Alara, ¿cómo se escribe, profe? ¿Cómo suena? Ya, tal cual. Se lo voy a poner acá. Ahí, lo mandé, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya. Y lo voy a escribir como sale. Porque yo soy Open English. Hablo pésimo inglés, así que prefiero no pasar vergüenza y pasárselo así. Como que este computador cada vez funciona mejor. Claro, el concepto de internet dice que tan bajo como sea razonablemente posible. Ya. Justamente lo escribí en... ahí lo escribí mal, creo. Sí, parece que sí. No, está bien. ¿Está bien? Es así, porque as es por el A, low por la L y así, sucesivamente. Pero, como bien lo dijo... pero está en inglés. Sí, pues. Como bien lo dijo su compañero en español, es tan bajo como sea razonablemente posible. O sea, yo voy a tratar de ocupar siempre la mínima dosis como sea posible ocuparla. Porque no saco nada con bajar a tope la dosis si voy a entregar un examen en calidad chancho, ¿cierto? O sea, tengo que lograr entregar un examen de una buena calidad, ocupando una dosis lo más bajamente posible que me permita el examen. Pero con una buena resolución, o si no se tiene que una repetir. buena resolución, exactamente. Claro, porque si no se repite y más se expone a la radiación. Exactamente. Si no, yo voy a entregar una imagen de mala calidad, finalmente me van a recitar al paciente y finalmente lo voy a irradiar 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, no saco nada con dar lo más bajo si el examen me va a quedar horrible. Entonces, este concepto se ocupa para todo ámbito en radiología por un tema de justificación médica. Yo siempre voy a hacer un examen y lo voy en este caso a irradiar al paciente si el paciente realmente lo necesita. ¿Qué prefiere usted? ¿Dónde está José Luis? Se me perdió de la cámara. No lo ves. ¿Qué prefiere José Luis? Le voy a poner un ejemplo a su abuelita. No sé si tiene abuelita, ojalá que esté muy bien, pero le voy a poner un ejemplo. A su abuelita hoy día le detectan un posible cáncer. Dicen, necesitamos hacer un PET-CT o un cintigrama, ¿no es cierto? Porque tengo sospecha, no sé, de un cáncer de páncreas. Y antes de eso le hicieron 80.000 exámenes de escáner, le hicieron resonancia, le hicieron rayos, le hicieron eco, le hicieron de todo. Sí, o sea, obviamente uno va a preferir la vida. Obviamente uno va a preferir el examen, ¿cierto? Y tener el diagnóstico. Claro. A no tener nada y quedarse de brazos cruzados. Ahora, siempre y cuando pueda pagar también un PET-CT. Obviamente, siempre y cuando los medios económicos la acompañen, etc. Pero supongamos que la plata no existe en estos momentos. Uno que hace, obviamente, uno plantea la situación. Ustedes siempre van a estar en todo su derecho. De hecho, en algunos lugares del mundo, a mí me pasó que cuando una vez atendí a un alemán, a un caballero alemán, para un rayo, una radiografía, yo le terminé de tomar el examen, él se fue a cambiar, regresó con una libreta y me dijo, ¿me puede anotar la dosis que recibí? O sea, uno, obviamente en otros países están 80.000 años luz de nosotros,
pero uno está en todo su derecho de saber y de llevar un registro o un conteo de lo que se le ha hecho médicamente en la vida. Entonces usted me puede decir, ¿sabe qué? Yo tengo este examen, pero me he expuesto a mucha radiación durante este periodo de tiempo, tengo todos estos exámenes, no me han encontrado, porque generalmente los pacientes obviamente nos dan esa información previa, porque nos llevan los exámenes anteriores, etcétera, entonces uno sabe, dice, oye, según el escáner hace 3 días atrás, o sea, como, nada que ver que lo sigamos irradiando. Entonces, ¿qué hace el tecnólogo y cuál es el rol principal? Sino para qué estamos, ¿no es cierto? Es de ser prudentes y ser conscientes y reducir la dosis de estos pacientes que obviamente se van a seguir irradiando si les encuentran algo, porque es lógico, uno tiene que hacer controles, ¿no es cierto? Entonces si lo irradia ahora y aparece algo, los controles van a ser muchas veces cada mes, cada 2 semanas incluso, por lo tanto yo siempre voy a tratar de ocupar la menor dosis posible en cuanto el examen me lo permita. En cuanto yo pueda entregar un examen de calidad diagnóstica y que le pueda servir a mi paciente. ¿Ya? Ese es el concepto. Yo entiendo, José Luis, para dónde va usted, para dónde apunta, ¿ya? De que sí, pues que hasta dosis, que cómo se controla eso, que una carga para mi cuerpo, que no me afecta. O sea, todos sabemos que la radiación es acumulativa en el tiempo, ¿no es cierto? No es algo que se va sumando, que la gente que se expone a más radiación obviamente tiene más probabilidades de generar estos efectos estocásticos determinísticos, como se habla en radiología. Pero lo que hace uno con los pacientes es que uno trata de ocupar las menores dosis posibles según lo que el examen me pueda permitir. ¿Ya? Y en el pro, obviamente, de que el examen se justifique. Eso es lo otro. Que tenga justificación médica. O sea, si me lo van a pedir porque me lo van a pedir, no es una justificación médica. O sea, yo más que nada le preguntaba para saber si es que existe algún tipo de medición en medicina nuclear. O sea, algo que se encargue de... Todo, en todo. Uno todo lo registra, todo. Usted quizá, obviamente, usted me está hablando desde el aspecto de uno como paciente. En general, si yo me trato de pensar así, ya, yo no soy tecnólogo, trato de sacarme la profesión de lo que estudié y qué sé yo, y yo digo, ¿cómo miden esta cuestión? ¿Y cómo saben? Sí sabemos, porque dentro de nuestras funciones están los 5 años, ¿no es cierto?, de estudio, que nos dijeron que la radiación no es buena para el organismo, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidarla y que a la vez hay que llevar conteos. Yo en mi lugar de trabajo se anotan las dosis recibidas por los pacientes de forma diaria. Yo trabajo en un centro oncológico, en donde los pacientes se hacen exámenes cada 2 semanas muchas veces. Entonces tratamos de ocupar conceptos de la ARA, ¿no es cierto?, y a la vez llevar un conteo porque estos pacientes reciben dosis de radiación muy seguido. Y no tan solo los pacientes, porque nosotros vamos a ser personal que va a estar constantemente expuesto, o sea, más que los pacientes. Porque entre cada paciente nosotros ya vamos a estar procediendo con otro, entonces nuestra cantidad de nosotros ahí, ¿cómo nos cuidamos? Nosotros ahí nos cuidamos con distancia, tiempo y blindaje. Esas son nuestras medidas de protección. Como las salas están plomadas, hay vidrios plomados, ocupamos medidas o elementos de protección radiológica, el menor tiempo posible. Por ejemplo, en medicina nuclear, uno muchas veces tiene que estar en contacto con el paciente que es emisor, porque el paciente es la fuente de radiación. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos el tránsito del paciente, se le dan indicaciones antes de inyectar para no estar expuesto, ¿no es cierto? Después se guía al paciente en una determinada zona de trabajo, cosa de que no ande por la vida, por decirlo así, contaminando. Tratamos de todo eso protocolizarlo, eso es, ¿ya? Cosa de que tú como técnico, o yo como tecnólogo, por ejemplo, no nos veamos expuestos a una dosis innecesaria. Porque como usted dice, somos personal ocupacionalmente expuesto. No atendemos a un paciente. No somos como un paciente que se toma un rayo de tórax y se va. Nosotros estamos todo el día dándole con rayo de tórax. Entonces, no es una dosis, es más. ¿Entiendes? Obviamente, por algo ocupamos blindaje, para que esta dosis no nos llegue a nosotros. Pero siempre tenemos que cuidarnos y disminuir esta cantidad de radiación que nosotros vamos a tener, y por algo también tenemos detectores de radiación, o sea, de cuánto la Ceremi controla, ve, trimestralmente usted recibió cierta dosis, se está pasando, ¿por qué?
porque se le quedó el dosímetro en el escáner, ¿qué ha pasado? Y se le cae y queda ahí y recibe toda la radiación, o porque en su lugar de trabajo no están las medidas de protección radiológica adecuadas, o porque usted no está haciendo uso adecuado de los elementos de protección radiológica. Son muchas cosas, entonces eso uno lo sabe con las lecturas que también tiene de los dosímetros. Me imagino que les pasaron los dosímetros, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya. Entonces, ustedes como saben, todo eso nos detecta y nos pueden entregar lecturas, ¿no es cierto?, de cómo vamos avanzando en el tiempo. Porque obviamente nos tenemos que cuidar nosotros primero, antes que todo. Ahí lo van a ver, chiquillos. Es súper entretenido. No piensen que es algo tan terrible. No, sí. Está tan entretenido, pero la clase pasó volando. Estamos ya... Ya terminamos. Así que eso fue nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Yo sé que es complejo, pero como les dije, de a poquito van a ir entendiendo. Profe, ¿la clase la va a subir a Laura, la de hoy? Pero por supuesto. Ah, maravilloso. Estuvo súper entretenido, sí, me encantó. Qué bueno, chiquillos. Porque sé que es complejo. Tenemos clase mañana, creo, nuevamente, profe. Sí, el jueves también. Profesora, ¿va a pasar lista? Le saqué la foto, no se dieron cuenta. Menos mal me cambié de nombre porque estaba con el nombre de Daniel, de mi compañero. ¿Y por qué? No sé, pues de la clase pasada igual. Me puse como Daniel. De hecho, voy a ver quién en WhatsApp, por eso. Voy a ver quién se escapó de la clase. Si hubo alguna baja por ahí. Ahí. Porque siempre hay gente que se fuga entre medio, no tengo cuidado. ¿Qué pasa cuando comparten el link? Lo copian el link que tienen en cada aula y lo comparten en el grupo. Claro, eso es súper importante, chiquillos. Traten de ingresar con su nombre, cada uno por el link de Zoom, porque les abre el Zoom de acuerdo a su cuenta. Por lo tanto, también hay un registro. Ustedes pueden decir, en el caso de que, no sé, yo pase mal la lista, por ejemplo, pueden decir, profe, yo ese día vine, me marcó la asistencia, qué sé yo, y se revisa, ¿ya? Así que es bien importante que cada uno entre por su cuenta de aula. A mí algo me pasa por el aula, profe, de hecho no puedo entrar, de hecho estoy con el celular, porque en el aprieto del aula en mi computador y no, me tira como para otro lado, como que yo fuera la anfitriona de Zoom. Por eso. Sí, Nancy, a mí me pasa lo mismo. Por eso se lo pido a mis compañeros y los chiquillos, bueno, siempre los mandan. Ya. Yo igual, chicos, siempre trato de conectarme antes de la hora. Hoy día, de verdad que no, esta cuestión no funcionaba. No sé qué le pasa, pero de verdad siempre estoy como, por lo menos 10 minutos antes conectada, para que ustedes cuando se metan ya queden al tiro en las salas de espera. Ya, pero bueno, hoy ya me atrasé un poco también y después esta cuestión no quería funcionar. Ya, profe, yo me retiro, que esté bien, muchas gracias. Que le vaya bien, chicos, y nosotros terminamos.